Claro, la gran pregunta que se hace el mundo financiero en este momento respecto de lo que viene siendo el tema excepcional, que es la ocupación de la Argentina en cuanto a lo que está sucediendo entre Irán y Israel, es cómo va a repercutir esto económicamente, sobre todo después de que el gobierno argentino ha hecho un respaldo tan radical al gobierno israelí. Sabemos además que el ministro Caputo está viajando a los Estados Unidos para una reunión con los integrantes del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Qué pasa con los granos? Vamos a saludar a Juan Carlos Carnevale, es economista. ¿Cómo está Juan Carlos? Aquí Nuriam. Con Nuria, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias. Bueno, a ver, en principio, ¿cuál es tu mirada sobre cómo puede llegar a impactar en el corto plazo este respaldo tan radical que ha dado el presidente de la Nación a Israel en medio de los ataques iraníes? Mira, desde el punto de vista económico no ha tenido ningún cambio. Argentina está buscando de alguna manera algún tipo de préstamo que el mismo presidente Javier Milei ha dicho que está buscando en torno a los 15.000 millones de dólares para poder levantar el cepo. Esto se debe a que todavía tenemos 30.000 millones de dólares de deudas de importadores con proveedores del exterior y que tenemos el equivalente a más o menos 34.000 millones de dólares en pases, que no es ni más ni menos que plazos fijos de las personas, que en algún momento pueden ser especificados. Ujú. Este pedido que viene haciendo Argentina, que como es endeudamiento debería pasar por el Congreso Nacional, no ha tenido avances en el último tiempo. Se habló de algún acuerdo con el Fondo Monetario, se habló también de algún préstamo con algún fondo que podría ser de Medio Oriente o con algún fondo de inversión norteamericano, y eso por ahora no ha avanzado. Ujú. Eso en lo que es el cortísimo plazo. Lo que es mediano plazo, bueno, el hecho que Argentina haya podido comprar aviones, cazas F-16, Sí. es una señal de alguna manera que eh, nos están queriendo eh, apoyar. Está claro que Argentina pide asociarse a Estados Unidos y no Estados Unidos a Argentina. Eso también hay que destacarlo. El presidente Milei está haciendo una declaración muy enfática. Tal vez vos y yo no, porque no lo vivimos, pero en la Segunda Guerra Mundial Argentina tuvo un periodo de mucha prosperidad económica, en donde, por ejemplo, en su momento se volvieron a estatizar los trenes que eran de, digamos, de, de los ingleses. Pero en ese momento, en esa Segunda Guerra Mundial, tal vez Argentina se equivocó de bando, vamos a hablar claro, y mucha gente dice, ¿por qué la Argentina no creció en los últimos 70 años? ¿Por qué fuimos reserva y no un país activo? Y tal vez haya tenido que ver con esas decisiones que se tomaron mal en su momento, que la gente, digamos, las pasó por alto, pero los grandes países no. O Ujú. sea que desde el punto de vista de lo que es estrictamente político, el hecho que hoy Milei esté siendo enfático en que la Argentina está a favor de Israel y es aliada de Estados Unidos, tal vez tenga seguramente digamos, un buen retorno en el mediano plazo. Ujú. Siempre teniendo en cuenta que Argentina está en un proceso de cambio en donde estamos cambiando la matriz productiva del país, dejamos de ser un país monoproducto para empezar a producir energía, y si Dios quiere en 2025 vamos a tener un desarrollo muy importante en minería, y eso es necesario tener el apoyo de los grandes fondos del exterior, de los países centrales, porque si no, no tenemos a quién venderle Claro. esos productos que estamos queriendo producir. Y ya te digo, el país hoy tiene muchas ventajas, muchas. Por ejemplo, ayer alguien me preguntaba cuál es la diferencia entre tener una empresa petrolera exitosa en Medio Oriente y tenerla del otro lado del océano en el otro hemisferio. Y la realidad es que te alejas mucho de cualquier conflicto geopolítico que se pueda dar en Medio Oriente, y lo Sí. mismo con el tema de empresas alimenticias. O sea, Argentina hoy está lejos de todo en un mundo que va a tener cada vez más sequías, teniendo el acuífero guaraní, teniendo agua dulce, teniendo mucha gente
que silenciosamente está viniendo de otros países hacia nuestro país, en especial al sur argentino, algo que hay que destacar, Sí. y estamos hablando de gente que hace análisis de lo que puede llegar a venir y que de alguna manera nos está mostrando que somos un país que tiene alimentos, tiene energía, tiene minerales, en un mundo en donde cada vez hay menos recursos, hay cada vez más conflictos y estamos muy lejos de todo. Y eso puede ser en un primer momento algo negativo, pero a la corta o a la larga termina siendo positivo. Bueno, a ver, en principio, digo, las afecciones pueden ser en la economía mundial, no solamente en la local, o pueden empezar por otros países y repercutir, digo, como se temía también, como podía haber un cambio respecto de lo que podía pasar con los alimentos, las exportaciones, cosas que terminan influyendo claramente sobre la economía de un país cuando arrancó la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania. En este caso, digo, el rebote puede ser sobre el petróleo, por ejemplo. Mira, justamente algo que se está pidiendo mucho es, eh, quiero ver qué hubiera pasado con mi cartera, ¿sí? Los clientes te dicen, quiero ver qué hubiera pasado con mi cartera si, por ejemplo, me hubiera agarrado la crisis del 29, si me hubiera agarrado el crack del 87, que el crack del 87, para la gente que no recuerda, en Medio Oriente se atacó un barco petrolero de bandera norteamericana y abrió el mercado con una caída de más del 20%, porque todo el mundo creía que se iba a una guerra nuclear, a una guerra abierta, en ese momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El crack del 87 podría ser, dentro de todo lo que son los escenarios comparables, probablemente el escenario que más se le asemeje. Y en ese momento lo que pasó es que justamente el oro y el petróleo demostraron ser claramente dos reservas muy importantes para los inversores, en donde te hago una aclaración. Una cosa es el oro físico y otra cosa es el oro sintético. El oro A ver, sintético son los ETFs sí, que uno compra, que son estructuras de derivados, ¿sí? De futuros, de opciones, y te dicen vale por aproximadamente oro. sí, El oro físico, al igual que el petróleo físico, tienen un valor por encima de estos instrumentos sintéticos, porque, por ponerte un ejemplo, cuando tuvimos la crisis de la pandemia en el año 2020 y 2021, en su momento se dejó de, digamos, se seguía produciendo petróleo, no había donde almacenar el petróleo sí. y los futuros del petróleo llegaron a cotizar $15 negativos, cuando el barril de petróleo valía aproximadamente $18. Ese ejemplo, que es un extremo, te da la pauta que cuando hay situaciones de tensión que en algún momento pueden pasar a mayores, los instrumentos sintéticos, los derivados que se los conoce, no tienen el mismo recorrido que, digamos, que el oro tradicional o que el petróleo tradicional, siempre viendo escenarios que se pueden llegar a repetir. Te quiero preguntar por la ayuda que Argentina necesita del exterior. Argentina siempre en busca de créditos que vengan a financiar la situación de la Argentina. Si el conflicto escala o no se termina rápido, que en definitiva haría parecer que no va a suceder un final, nadie ve un final rápido de esta situación en Medio Oriente, ¿esto podría complicar el envío de ayuda para la Argentina, de acuerdo a los planes del gobierno? Mira, el mercado mundial se está moviendo raro. ¿Por qué? Porque los inversores están yendo al dólar, pero no están yendo a los bonos del Tesoro norteamericano. Ujú. Uno mira el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años y están por arriba del 4,60% anual, Ujú. lo cual, de alguna manera, perdón por ser tan gráfico, Sí, no los quiere ni la madre a los bonos claro, del Tesoro claro. norteamericano. Entonces, es como que se está empezando a separar lo que es sector público de sector privado Ujú. en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene las empresas privadas que tienen la tecnología de vanguardia a nivel mundial, tienen las mayores fortunas, tienen las grandes empresas, pero el sector público es otra cosa, tiene una deuda muy grande, un déficit muy grande, y hoy el principal problema que tienen los países emergentes no es la guerra de Irán con Israel, sino un Estados Unidos que está pidiendo financiamiento
en los niveles que está pidiendo, subiendo tasas de interés a niveles que son insostenibles para las propias empresas norteamericanas y para las personas, digamos, para las personas que trabajan y que viven en Estados Unidos y también en grandes partes del mundo. El problema nuestro hoy no es el conflicto geopolítico, sino un país que tiene un déficit fiscal muy grande, que es la gran aspiradora de financiamiento de todo lo que es Latinoamérica, y ahí es donde tenemos el problema. Pero Ujú. más allá de eso, permitime una, digamos, una visión mía. Argentina en este momento, y siento, no necesita ayuda de nadie. Argentina necesita trabajar y hoy se está trabajando justamente en desarrollar el sector energético, que es sector privado, que son empresas privadas, que están desarrollando Vaca Muerta, el gasoducto, que ya se hizo falta, sí, dar vuelta el gasoducto del norte, pero Argentina hoy no necesita dinero, necesita que le compren productos del sector minero, del sector alimenticio y del sector minería. Argentina podría levantar el cepo para fines de septiembre sin llegar a un préstamo y con el superávit comercial que vamos a tener sobre todo en el año 2024 Sí. y con un blanqueo, Argentina podría estar regularizando la deuda que dejó el gobierno anterior de cerca de 42.600 millones de dólares de importadores argentinos con sus proveedores, fruto de la oferta y demanda sin tener un salto cambiario, que eso es algo muy importante para destacar, porque ayer con todos los problemas que hubo, el dólar quedó quieto y el Banco Central compró 112 millones de dólares, lo cual muestra que uno de los problemas que tiene Argentina, que es, digamos, buscar o lograr un equilibrio cambiario, se está logrando. Falta Bien. claramente un equilibrio fiscal y falta claramente combatir la deuda. Juan Manuel Carneval, economista, gracias por este contacto. Un saludo para Que todos. tengas un muy buen día. Hacemos una pausa ahora en Canal E. No se vayan, ya venimos.